Estamos ante una reforma del sistema judicial que, entre otras bondades, tiene la de poner a la justicia en debate y de cara a la sociedad, como ya se hizo antes con la salud mental. Digo antes con los proyectos de reforma del sistema manicomial, de asistencia a las personas con padecimientos psíquicos, y que culminó en diciembre del 2010 con la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental y hace pocos días con su reglamentación. Una vez que ese orden establecido está cuestionado, quienes lo entiendo que quienes lo estamos ejerciendo esa crítica, por un lado estamos adentro de eso, por eso la posibilidad de influir, de cambiarlo, por otro lado nos estamos colocando afuera, desconocemos el funcionamiento de eso y lo pretendemos modificar. La primera consecuencia de eso es que ese orden establecido perdió entidad como totalidad coherente. Y creo que ahí es donde empieza a tener valor detectar cuáles son los ámbitos donde las violaciones masivas a los derechos de las personas se están dando, y creo que salud mental es uno de los cuales va a permitir, si se enfoca la actividad en ese plano, va a permitir avances a partir de estas modificaciones legislativas y de esta posibilidad de actuar en la brecha, pero el resultado es incierto. Lo único cierto es que esa totalidad coherente hoy ya no existe a partir de estos planteos críticos del funcionamiento del sistema judicial. La Constitución dejó abierta la conformación del Consejo de la Magistratura, no la reguló totalmente con precisión. Lo que hizo el proyecto del Poder Ejecutivo y lo que interpretamos muchos es que ese vacío habilita que sea el legislador, por una ley nacional, quien lo conforme, quien diga cómo va a funcionar, quiénes lo van a representar y demás. Ese es el voto de, por ejemplo, de Zaffaroni. Dice, el legislador tiene derecho a ensayar de distintas conformaciones de ese consejo, hasta tanto de con una que funcione. La que está actualmente no funciona. Los otros jueces, la mayoría de los jueces, dijo, el legislador no se puede arrogar facultades que expresamente no le han dado. Eso dejaba el vacío de, bueno, si no es el legislador, no fue la Constitución, ¿qué hacemos entonces con ese órgano incompleto? Lo que dicen, no, que funcione como hasta ahora, que no funciona. Ese es el quiebre. Y lo que hay ahí, el planteo de fondo que hace la Corte dice, hay una voluntad popular, pero la voluntad popular no siempre es la máxima autoridad, sino que hay otra autoridad que emana de la Constitución y que la ejercemos los jueces. Ahora el resto del poder legítimo va a ser coordinado. Ese es un planteo absolutamente político y que establece un sistema monárquico, una especie de protectorado judicial. Ahora, la salida ante ese fallo, ante esa situación y ante el funcionamiento deslegitimado, yo creo que la salida es política. El modo de construir, de erosionar esa realidad y de tener chances de modificarla es la política entendida. No, en el fallo de la Corte lo que hay es un desprecio hacia lo político. Continuamente hablan de que el sistema judicial no puede estar, ni el Consejo de la Magistratura puede estar al alcance de las manifestaciones políticas, y yo digo política, la salida en este caso es política como acción social, como estrategia y práctica de acotar esas brechas entre las posibilidades del marco normativo y la realidad que vemos que no se ajusta a eso. Entonces la política no ya como algo despectivo, como algo para ciegos, sino como una actividad social que trasciende la dimensión individual y que se articula con el resto de los actores. Yo creo que esa es la única salida, y es tanto sectorial como integral, o sea, no necesariamente política partidaria, sino también política sectorial desde diferentes ámbitos. Una de las reformas, justamente la que produce este fallo de la Corte que estamos haciendo referencia, es a través de los partidos políticos la participación. En ese sentido, coincido con el doctor que es la política, también la partidaria, o también las instituciones. Las instituciones podemos hacer política en este sentido, de favorecer las políticas individuales para que juntos tengamos una acción colectiva e individual. Así que me parece que, además, ejercer el criterio del pensamiento político es ejercer el derecho que tenemos como personas a opinar. Y también creo que en el fondo puede estar de base qué calidad de democracia es la que estamos pensando, ¿no?
no solamente la democracia es ir a votar, sino que democracia también es el ejercicio de los derechos, expresarnos como ciudadanos. El hecho de que el fallo haya salido de ese modo lo que permite también es desacralizarlo. Es decir, ese fallo no iba a cambiar una cultura judicial ni iba a cambiar el rol social del Poder Judicial. Por eso es que es posible continuar con este tipo de cuestionamientos. El mensaje de poder es claro que imperan por lo fáctico. Ahora, eso también nos deja ante esta posibilidad del fallo. Sabemos que no iba a cambiar y que eso tampoco implica dejar de desarrollar estas críticas. Bueno, dentro de esta agrupación hemos debatido las experiencias que cada uno de nosotros hemos transitado en los distintos ámbitos de la justicia. Y debido a ello pudimos elaborar este documento. Principales fallas que hemos encontrado se pueden deber particularmente, entre ellos, al proceder de los jueces. Los encuentros con los jueces se han caracterizado ser siempre por un espacio de tensión, como en toda entrevista. El breve tiempo del encuentro, las preguntas cortas y cerradas, no daba lugar a que nosotros podamos participar en las decisiones que incumben a nuestra salud mental y a nuestra vida. Encontramos fallas en la comunicación entre los operadores judiciales, tanto entre los curadores, los peritos, los fiscales, los defensores y jueces. No siempre están en contacto y ellos deciden nuestro devenir. Por ende es tan importante accionar en conjunto y no por separado, porque de ahí pueden surgir justamente las fallas. Donde hace 20 años era impensado que una jueza iba a compartir con los verdaderos protagonistas de nuestro trabajo. Y por suerte hoy los protagonistas son los que tienen la palabra y los que nos ubican, a los que tenemos algún poder de decisión, alguno, controvertido, escaso, difícil, en trabajadores, en personas. Y creo que eso es lo más difícil de esta apuesta actual. La ley no es para un regulador de profesiones, ni tampoco regula la actividad de los jueces. Lo que ha hecho la ley en materia de salud mental es ubicar a las personas en el único y esencial lugar que tienen, que es de ciudadano. Lo que se acaba de escuchar recién es simplemente la palabra ciudadana, que habiendo padecido situaciones de injusticia en todos los sectores, de haber estado de rodillas, hoy están diciendo, sugiriendo y están hablando de articulación. Creo que lo esencial de este momento es que finalmente se le ha otorgado palabra a quien la tiene. Y esto va a hacer que estos miedos que tenemos los que pertenecemos a determinados sectores se vayan limando y desapareciendo simplemente cuando hagamos lo que tenemos que hacer, que es cumplir con lo que cada uno de nosotros está dispuesto para hacer. En el caso nuestro es la aplicación de la ley, no como dice Ciuro, desde un lugar de un juez Júpiter, sino desde un lugar de un juez comunicacional, de un juez que sea un instrumento para la realización de los derechos de las personas. Porque esta ley de salud mental y este decreto que implica una reforma del sistema de salud, también implica una reforma fuerte del sistema judicial. ¿Y cómo podemos pensar que el caso de la doctora Iglesias y otros 5, 6 o 7 jueces que uno podría nombrar sean la excepción en el país y la gran media de los jueces que intervienen en estos casos tengan otro tipo de realidad y otro tipo de abordaje? ¿Cómo avanzamos entre todos para construir
una justicia más parecida a esto que acabamos de escuchar. Algunas preguntas que son de sentido común, ¿no? ¿Por qué una persona que es internada contra su voluntad, por lo cual está privada de su libertad, tiene menos garantías que una persona imputada y detenida por el sistema penal? ¿Por qué no hay debido proceso en estos casos? ¿Por qué una persona internada contra su voluntad no tiene derecho a un abogado, no lo ha tenido? ¿Por qué una persona internada no tiene derecho a que su voz sobre esa internación sea escuchada con la misma importancia que la de un profesional de la salud mental o que la de un juez? Digamos, estas son preguntas que el sistema judicial en general no se ha hecho, o tradicionalmente no se ha hecho. Y claramente es una ley que cambia la forma de actuar de la justicia, o debiera cambiarla, digamos, de una lógica pasiva de esperar a que los hospitales o las clínicas informen cada 30, 60, 6 meses cuál es la situación de la persona. Esta ley lo que implica es que el juez tiene que tener una actitud activa, inmediata y periódica. Eso es lo que plantea la ley y lo que ha planteado en su momento en el 2005 la Corte. Ese es el cambio de lógica, es decir que en principio implica mucho más trabajo para los jueces y los pone en el lugar que deben tener, ¿no? De control inmediato y de que las internaciones no se prolonguen. En segundo lugar, esta ley califica la internación involuntaria como una privación de libertad. ¿Sí? Esto no es un mote peyorativo, es claramente identificarlo desde lo que dice el Derecho Internacional de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para dotar de mayor garantías a la situación más restrictiva de derechos que puede atravesar una persona en una crisis de salud mental. Digamos, si una internación es bien llevada, será terapéutica y será legítima, y si no, será una detención arbitraria. Entonces, el sentido mismo del Poder Judicial es evitar estas situaciones. Y en este trabajo estamos hace 2 años, habiendo intervenido más de 4.000 casos, lo cual también nos da una pauta de cuál es la principal política de salud mental en la Ciudad de Buenos Aires. La internación involuntaria de más de 4.000 personas en 2 años. Un poco la pregunta y el desafío es cómo hacemos también desde la justicia para colaborar para que este no sea el escenario, ¿no? No tener la necesidad de intervenir en tanta cantidad de internaciones involuntarias. No basta con acceder al sistema de justicia para que en efecto se acceda a la justicia, y que en ese camino es en donde las personas se encuentran también con la consolidación de prácticas viejas que tienen que ver tanto con la puesta durante muchos años en práctica del modelo tutelar desde el derecho y con el modelo biomédico desde la salud mental. En concreto, quisiéramos hablar de un material que produjimos desde el equipo, que es un material en respuesta a necesidades que hemos ido encontrando a partir de la labor que realiza el equipo en la Clínica Jurídica del CELS, que es un espacio en donde se toman consultas a la ciudadanía general, y muchas de esas consultas son justamente de personas usuarias de los servicios de salud mental que acuden porque tienen dificultades a acceder a la justicia, aun cuando están ya dentro del sistema judicial sus casos, en algunos casos de manera incluso innecesaria. Una de las mayores barreras o bloqueos para el acceso a la justicia tiene que ver con el modo en que se llevan adelante las evaluaciones periciales. Entonces, en función de esto, decidimos identificar cuáles eran las problemáticas principales que se presentaban, con las que las personas tropezaban cuando estaban procurando, por ejemplo, cambiar una sentencia de insania o inhabilitación para lograr el restablecimiento de su capacidad jurídica y ejercer de manera autónoma sus derechos. Que las personas con una discapacidad psicosocial son sujetos de pleno derecho y que la autonomía de su voluntad debe ser asegurada. Y básicamente, antes de comenzar, quiero decir que la interdisciplina, el abordaje interdisciplinario, es simultáneamente una posición epistemológica y es una posición política. Y es política en el sentido que tiende a desarticular, ¿no es cierto?, los campos de poder hegemónicos disciplinarios alrededor de la construcción y definición o delimitación de sus objetos, que dan por sentado que este objeto es un objeto concreto, real, ontologizado, y por lo tanto autorizan desde el lugar de un saber supuestamente objetivo la intervención sobre el mismo.
Una vez que empieza a funcionar, a girar el caleidoscópico, una vez que se pone en juego los distintos discursos y las distintas voces que hacen a lo interdisciplinario, estamos ya en el terreno de la complejidad, pero también estamos ya en el terreno de la incertidumbre y estamos en el terreno de la construcción de saberes que van a estar en permanente cuestionamiento. Entonces, si el enfoque interdisciplinario en salud, con el cual nosotros trabajamos, insiste porque tiene contenida una doble consigna en la estrategia, en ese modelo de pensamiento que sería el pensamiento en salud colectiva, y esta doble estrategia es un enfoque de derechos y por otro lado en defensa de la vida, como pone en el centro central la cuestión de la vida. Entonces, no es que es el paciente psiquiátrico el que es objetivado, es el que es más objetivado de la forma más paradigmática, pero la tendencia de objetivación está contenida en todas las intervenciones en salud y forma parte, como lo he dicho más de una oportunidad, de una, por decirlo así, un antagonismo central de nuestra época, que es el antagonismo entre objetivación y subjetivación. Entonces, en el terreno de la salud, y que está muy ligado a la mercantilización, y que pone como eje central la dignidad como categoría fundante de los derechos humanos. Pero sin embargo, no se trata tanto de judicializar mercantilmente la vida cuanto de hacer del derecho, de la práctica de derecho y de la conciencia del sujeto de derecho algo accesible para todos. Y en ese sentido, la justicia argentina tiene deudas importantes. Entonces, encarar una forma donde la justicia sea una herramienta en manos del conjunto de la gente, una herramienta de transformación de la sociedad, encararla en un momento en el cual, como lo vimos en la mesa anterior, algunos que antes eran simplemente objeto de prácticas, ahora son sujetos que ponen su voz, como en el caso de la Asamblea de Usuarios, encararla en un momento donde hemos tenido una afluencia, una producción importante de leyes que hacen ampliación de derechos y en los cuales han sido protagonistas importantísimos sus mismos actores implicados, ¿no es cierto?, requiere justamente de que saquemos la idea del campo de la justicia, sería un espacio disciplinario corporativo propio, y reconozcamos la necesidad de la interacción. Y eso a su vez nos va a enriquecer a nosotros. Nos tiene que enriquecer porque siempre la exogamia enriquece, pero además el enfoque interdisciplinario de alguna manera lima la tendencia a la agrupación corporativa. Y esto es uno de los componentes políticos fundamentales del enfoque interdisciplinario, además de, obviamente, la necesidad epistemológica de aplicarlo. Algunos filósofos del derecho suelen establecer una ruptura radical entre el Estado absoluto y el Estado de Derecho. En esta clave, tanto pensadores liberales como no liberales suelen coincidir en que con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se produce un cambio radical en la vida política, por la cual el soberano o Estado no podría actuar de manera discrecional respecto de las libertades individuales. Sin embargo, la historia efectiva parece mostrar que algunos aspectos del orden social se perpetúan en otro, aunque jugando un papel diverso al que tenían en el orden previo. En este sentido, sostiene el doctor Enrique Grosjean, el Estado moderno no comenzó con la Revolución Francesa, sino con el absolutismo, en la medida en que éste implicó la unificación del poder en los ámbitos nacionales. El control judicial de los demás poderes fue concebido por el sistema norteamericano, cuyos teóricos fueron explícitos en considerar un recaudo contra las mayorías populares. Esto debe inducirnos a reflexionar, dado que la Constitución argentina, sancionada en 1853, tiene como fuente principal a la Constitución norteamericana. En esa clave de análisis, la Constitución argentina estableció la forma republicana de gobierno, no la democrática, que supone una prevalencia del poder popular, tal como José Gervasio de Artigas y Mariano Moreno habían propuesto en el Río de la Plata a comienzos del siglo XIX. Es menester crear un sistema de contrapesos institucionales que impidan el actuar arbitrario de las masas contra ese derecho fundamental que es la propiedad. Este sistema de contrapesos radica fundamentalmente en la justicia. A mí me resulta fascinante el análisis de documentos, y siempre lo hago, y me parece algo muy interesante.
Cuando Publius se refiere en los documentos al poder legislativo, habla de masa y facciones, para referirse al pueblo. Por el contrario, cuando habla de la Constitución, dice que ella emana del pueblo, pero con mayúsculas, pueblo. Y aquí la palabra pueblo adquiere un lugar análogo al de la divinidad, o al que tenía la divinidad, en antiguas legislaciones no laicas. El concepto de pueblo con mayúsculas, invocado en la Constitución y en cuyo nombre actuaría la justicia, me parece que no tiene el mismo significado que el que es presentado en el poder legislativo. Cuando se habla del pueblo, refiriéndose al poder legislativo, se habla de la masa irracional. El pueblo de la Constitución aparece así como un ente metafísico en cuyo nombre debe hablar el Poder Judicial. ¿Cuál es el rol del Poder Judicial en este análisis? Se trata de un poder que debe proteger a la propiedad contra el eventual desborde del Poder Legislativo. Ahí, cuando el Legislativo elabore una ley que pueda afectar a los intereses de la propiedad, debe ser el Poder Judicial quien, tomando en sus manos a la Constitución dictada por este metafísico pueblo, deberá declarar la inconstitucionalidad de tal ley. Ahora bien, la Constitución argentina del 53 tuvo diversas reformas. La última es de 1994. Esta estableció una serie de transformaciones, como el reconocimiento de los derechos de protección ambiental, el derecho a la información, los delitos contra la Constitución y la democracia, y entre otros el Consejo de la Magistratura. Respecto de este, dice el artículo 114 de la actual Constitución que rige nuestro país. Comillas. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial, sancionada por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, el Congreso, o sea, el Legislativo, tendrá a su cargo la selección de los magistrados de administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de matrícula federal. Será integrada, el subrayado, el énfasis me pertenece, asimismo por personas del ámbito académico y científico en el número y forma que indique la ley emanada del Congreso. Deseo detenerme y solo preguntar, como simple ciudadana que no es especialista en temas jurídicos, acerca de la necesidad de hacer efectivo el espíritu de este artículo, que parece operar una profunda transformación epistemológica en el campo de la filosofía política, dado que el mismo parece interpelarnos a comenzar una transformación en la forma de pensar el Estado y en particular el rol de la justicia y su relación con el poder legislativo, respecto de cómo ellos fueron pensados a fines del siglo XIX. Este artículo pareciera invitarnos como ciudadanos a comenzar a pensar, a conocer, a reflexionar, a debatir con seriedad el lugar de la justicia, en un sentido diferente al que le adjudicaron los constitucionalistas liberales de 1853, inspirados en textos estadounidenses temerosos del poder popular, razón por la cual confinaron al poder judicial, lo reservaron a un grupo de hombres del derecho, eruditos y virtuosos, concebidos como pudiendo y pensar y ser más allá de la carne y de la sangre de la historia. Me pregunto si ese concepto del siglo XIX no guarda entre sus pliegues un profundo resto del antiguo poder de soberanía al cual hacía referencia al comenzar. Reflexionar de manera interdisciplinaria acerca del rol de la justicia sería tal vez cumplir simplemente con el artículo 114 de la Constitución Nacional, debatiendo serenamente acerca de la transformación de una forma republicana con mayor participación ciudadana, proceso que tal vez en un futuro nos permita acercarnos como sociedad a un concepto más democrático acerca del Estado, ya que democracia y república no son lo mismo. Y entonces sería tal vez esto un pequeño paso para dejar de lado aspectos del viejo poder de soberanía y comenzar a embarcarnos en la construcción de un nuevo Estado de Derecho en el cual el pueblo pueda comenzar a hablar con voz propia. Entonces llegó el tiempo de interpelar al Poder Judicial, es decir, a uno de los poderes del Estado que controla las relaciones sociales cuando las pone en acto.
una de las herramientas con las cuales se pensó interpelar para democratizar el Poder Judicial es la elección popular, digamos, y ya salió el presidente del Consejo de la Magistratura a decir que lo que hay que hacer rápidamente es despolitizar la cuestión del Poder Judicial. Claro, porque democratizar es blanquear los intereses corporativos que hay digamos, adentro de este cuerpo de ejercicio de poder. Para los que proponen, digamos, para el legislativo y el ejecutivo, democratizar es, en este sentido, de ir hacia la elección popular, es que la única justicia legítima que puede existir es la que esté legitimada por el conjunto de la mayoría de la sociedad, no por el conjunto que detenta el poder académico, corporativo, judicial, médico, psiquiátrico, psicológico. Entonces, tenemos una institución que es el Poder Judicial, que es una institución de control social, que de alguna manera regula teóricamente el conflicto entre los pares de la sociedad. Y desde el punto de vista teórico eso lo hace para mantener un orden de reproducción social. Un orden de reproducción social es un orden de reproducción social, económico y político. Entonces ahí empieza a verse dónde está el cisma. ¿Qué orden social, político y económico es el que sostiene e intenta mantener este Poder Judicial? Bueno, por ahí no es el orden social, económico y político que está apareciendo desde la última década para acá. Entonces, nosotros, para ver las interacciones de lo médico, o lo médico psiquiátrico, o lo médico psiquiátrico psicológico, con el Poder Judicial, en el Poder Judicial, y ver cómo operamos todos a favor del mantenimiento del status quo y cómo es necesario un cambio de paradigma para poder situarse en una interdisciplina, digamos. Y ese cambio de paradigma no es otra cosa que la democratización de la justicia. Ese es el cambio de paradigma que puede permitir el avance hacia un desarrollo interdisciplinar de cualquiera de estas prácticas. Es de interpelar a esta justicia y a este armado donde los médicos, los psicólogos y los abogados somos parte, ¿sí?, de la manutención del status quo, de ese orden social económico que hace que algunos sean más iguales que otros, que algunos no tengan acceso a derechos. ¿Y por qué llega en esta instancia? Bueno, llega en esta instancia porque estamos en un proceso de acumulación de poder de las personas. Es un proceso político, es un proceso al cual por supuesto adhiero, que tiene que ver mucho con la articulación de intereses de grupos en favor del acceso a derechos para todos, y eso es a través de la política, y por eso es politizar el Poder Judicial, y por eso es democratizar la justicia. Entonces, ¿qué nos tocaría a nosotros, los profesionales del ambiente, sí, hacer? Digamos, ¿qué es lo que está pasando en esto de democratizar la justicia que están haciendo algunos jueces con algunos abogados, con algunos que no somos abogados? Estamos intentando construir discurso, para poder organizarnos, para detentar poder. ¿Para qué? Bueno, eso es lo que tenemos que tener claro, para poder ejercer ese poder en favor de la mayor parte de la ciudadanía, sobre todo de los que menos derechos tienen. De eso se trata. Por eso yo invito a todos los que sean, no sé si hay abogados acá, pero los abogados que hacen defensa de parte, a los defensores principalmente, entren a las cárceles, entren al último lugar, entren al lugar de alojamiento, entren al hospital psiquiátrico, vayan. No es lo mismo ver al tipo afuera que verlo adentro, no es lo mismo sentirlo en la piel, te cambia la manera de ver las cosas. Que además de ser un día para celebrar, creo que es una época para celebrar, porque poder estar digamos, repensando todo, discutiendo todo, ¿no? Veníamos discutiendo la ley de salud mental, la reforma de salud mental, y de pronto nos encontramos con que también podíamos discutir la reforma judicial, que tanto tiene que ver. Me parece que eso es para celebrar y es para tomar nota, digamos, de que no todas las épocas tienen esto, ¿no? Por eso a mí me parece que la presidenta nos desafía permanentemente, ¿no? En ese sentido creo que sería una buena analista, Cristina, que la ponen siempre en el lugar de bipolar, de loca. Yo creo que más bien tiene la característica de una buena analista, en el sentido de que todo el tiempo está causando. A algunos le causa odio, bronca,
a otros les causa deseo de trabajar. Nosotros nos puso a hacer esta jornada, digamos. ¿Por qué digo que nos puso a hacer esta jornada? Porque hubo dos cosas que la presidenta planteó en los últimos tiempos y que tienen que ver directa o indirectamente con la salud mental y que por lo menos a mí me hizo ruido, me interpeló y creo que a muchos compañeros también. Una es cuando presenta el proyecto de Código Civil, a un año, que dice algo así como no podemos resolver los problemas del siglo XXI con textos del siglo XIX. Y yo ahí me quedé pensando, porque efectivamente en salud mental no solo venimos resolviendo problemas del siglo XXI con textos del siglo XIX como el Código Civil, sino con instituciones, con prácticas, con prejuicios, y además habiéndolo naturalizado bastante. Y la otra cosa fue más reciente, que precisamente cuando plantea la reforma judicial, dice por qué tienen que ser solo abogados los que estén en el Consejo de la Magistratura, y ahí ya fue más directo, ahí fue la voz que nos habló directamente a nosotros, entonces miró a la cámara y yo sentía que me hablaba a mí y dijo, ¿por qué no va a haber psicólogos, psiquiatras? Y la verdad que eso nos hizo ruido, y lo que nos pareció con Adel, con Patricia, con Mario Molina, con Félix Kroc, es que había que recoger el guante, digamos, que una presidenta que está planteando una crítica a la corporación, en última instancia a la cual ella misma pertenece, que es la corporación de los abogados, y que, digamos, no solo asume ese acto de valentía, sino que nos interpela, así, ¿por qué ustedes no están acá? Me parece que eso tenía que tener una respuesta, y creo que esta es una primera respuesta, ¿no? En el sentido de que quienes estamos en salud mental nos juntamos a decirle sí, nosotros aceptamos, tomamos el guante, y a pesar de que ha sido declarado inconstitucional, vamos a seguir, digamos, trabajando y militando para que eso sea posible, porque además tenemos argumentos, y creo que hoy empezamos a desarrollar un montón de argumentos absolutamente sólidos que precisamente dan cuenta de que la propuesta de la presidenta era absolutamente, y es absolutamente acertada. Teníamos entonces dos campos, el campo de la salud mental, el campo de la justicia, y dos procesos de reforma que evidentemente son procesos que se tocan, pero que tienen sus diferencias. Bueno, una de las diferencias es que, por suerte, digo, porque así como hubo una respuesta corporativa a los proyectos de reforma judicial, la hubo, yo creo que la mayoría lo saben, al proyecto de ley de salud mental. Lo llamativo es que estos dos procesos tienen ejes comunes, digamos. Un eje es el eje de la interdisciplina. La ley de salud mental plantea como uno de los ejes fundamentales no solo el trabajo en equipo interdisciplinario, sino que el sistema de toma de decisiones sea interdisciplinario. Y en la justicia, bueno, una de las propuestas concretas de reforma es la incorporación de otras disciplinas en el Consejo de la Magistratura. Pero lo que yo creo que es más importante de la interdisciplina, y creo que se dijo en alguna de las mesas hoy, no es tanto la sumatoria de saberes, sino que la interdisciplina lo que lleva en juego implícitamente es que todo saber es incompleto. Que todo saber es incompleto, es decir, que no hay ningún saber que pueda dar cuenta totalmente de un objeto, con lo cual tampoco la suma de los saberes puede dar cuenta totalmente del objeto. Y esto me parece que es fundamental, porque lo que ha permitido, digamos, el abuso de poder sobre las personas con padecimiento mental en Argentina ha sido precisamente que ciertos saberes se han considerado absolutos. Digo, el saber de la psiquiatría, la significación absoluta que un diagnóstico tiene, se mencionó hoy, es decir, el diagnóstico como etiqueta que trae consecuencias inmediatas en la vida de la persona, porque hay que decir que un diagnóstico en salud mental, lejos de ser un diagnóstico como cualquier otro campo de la salud que permite entender, digamos, un proceso de causalidad y permite ordenar un tratamiento, un abordaje, en salud mental un diagnóstico se exporta, digamos, del campo de la salud y termina teniendo consecuencias, y gravosas consecuencias, en otros campos. Ambas reformas tienen, y me parece que no es casual, puntos en común, y no es casual porque precisamente, lo decía muy bien Pablo recién, toda reforma tiene que ver de alguna manera con la ruptura de un statu quo y con la ruptura de una situación de saber hegemónica, de un corporativismo. Entonces, si nosotros queremos llevar adelante una reforma en el campo de la salud mental que cambie de paradigma, no podemos introducir
otras variables, otras profesiones que sean capaces de evaluar y de valorar otros elementos que los jueces tienen que tener, los jueces que necesitamos. Ahí podemos ver entonces que el discurso del derecho desde lo académico es un discurso legitimante de la práctica, pero un discurso de encubrimiento. Digo, quien haya transitado por la dogmática jurídica, que es el nombre que se le da al estudio sistemático de las leyes, cualquiera fuera, y después va y observa la práctica, se dará cuenta que estamos frente a una producción de literatura fantástica contra un ejercicio puro y duro del poder. Quiero detenerme en dos asuntos, digamos, dos hitos que creo que pueden ser de interés de ustedes. En el mundo del derecho, olvidémonos por ahora de la práctica, solo por un momento, con la formulación de las normas, nosotros construimos instituciones dentro de la propia estructuración normativa, ¿no? Entre esas instituciones hay una que viene observada desde el utilitarismo inglés, ¿no? Desde Bentham, que es lo de las ficciones jurídicas. Ficciones hay todo el tiempo, en todos lados, pero en las ficciones jurídicas es una cuestión singular, ¿no? Muy singular, porque se supone que la relación entre la norma y los hechos debe ser regulada por las normas, es una relación, digamos, objetiva, ¿no? Los hechos son objetivos, las normas son objetivas, subjetivo es quien elige qué norma aplica para los hechos. Ahora, ese silogismo bastante sencillo, si se quiere, ¿no? Esa operación relativamente sencilla, no sencilla de realizar, pero sí sencilla de entender, es muy diversa cuando en algún momento el derecho, digamos, hace una especie de reconocimiento de incapacidad no para dar cuenta de la regulación de todos los hechos, sino una cierta insatisfacción frente a los hechos que parecerían desafiar algún deseo de un sujeto imaginario que se hace las normas y dice, a partir de este momento los hechos son como nosotros en el derecho decimos que son. Ahora, en la República Argentina nosotros instalamos con la ley de obediencia debida la construcción total de una ficción sobre los hechos más graves de la República Argentina y con una arquitectura sofisticadísima. Quiero decir que el derecho de los niños frente al de cualquier otra persona ante la inexistencia de una razón para mantenerlos encerrados es mantenerlos encerrados hasta que existe una razón. Esa es la inconsistencia, digamos, interna del fallo, que yo estoy sintetizando mucho porque no me lo acuerdo bien y porque no viene al caso de tenernos en la filigrana leguleya para esto, pero esta es el carozo del asunto. Lo más impresionante para mí no fue lo que el fallo dice, porque aunque es impresionante, lo más impresionante para mí fue ver horas después en la televisión a Carmen Argibay haciendo declaraciones públicas cuando era interpelada por los periodistas, cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque bueno, eso fue un trabajo de militancia valioso por parte de los defensores de los niños, porque claro, lo que suele escandalizar es que los niños infractores a la ley o pobres encerrados sean liberados, no que sigan encerrados. Sin embargo, esto concitó alguna atención del periodismo. Algunos mobileros le preguntaron a Carmen Argibay y Carmen respondió, digamos, con una sinceridad encomiable y con un contenido repudiable, que los niños seguían encerrados porque si eran liberados la policía los iba a asesinar. Es un tema delicadísimo, seguro, es mala praxis judicial, de eso no cabe duda. Pasó sin pena ni gloria, digo, no escandalizó a nadie. Es más, fue presentado inclusive como un argumento así paternalista, ¿no? O maternal, en este caso. Es decir, bueno, el niño, mientras tanto lo mantenemos en la jaula, porque si sale a la calle y se fue a dormir, ¿no? Dijo esto, lo van a matar. Desde el Estado, desde la máxima jerarquía de un poder del Estado, alguien reconoce que un instrumento de otro poder del Estado, como es al fin y al cabo la policía o las policías, o de los poderes del Estado, podían cumplir esta tarea de exterminio. Entonces digo, cuando pensamos en la cuestión de la salud mental, yo pienso siempre y no tengo respuesta porque no tengo herramientas para darlas, pero es una pregunta que repiquetea todo el tiempo en mí. ¿Qué sucede con el destinatario de ese discurso? Digo, no solo el discurso verbal, sino todo el discurso. El que lee las palabras escritas, el que escucha las palabras habladas, el que observa la gestualidad y el que se siente habilitado a partir de la pasividad y la displicencia de una especie de dandismo judicial de lo hago a mi modo,
y mi modo es el modo en que se deben hacer las cosas, ¿no? El discurso público de los jueces progresistas debería ser acompañado a rajatabla por el discurso jurídico en el ejercicio del poder, porque si no lo otro son pirotecnia, que además es absolutamente funcional, ¿no? Es absolutamente funcional para mostrar credenciales de pluralidad por parte de un sistema que necesita a estos personajes para autovalidarse. ¿Qué recibe la sociedad acerca de lo que es la ley y lo que es la práctica judicial? Digamos, ¿quién puede pedirle ética en los hechos y lealtad a la ley a una sociedad que recibe estos mensajes? Estos mensajes son, si quiere, superestructurales, ¿no? El movimiento que hemos llamado justicia legítima es un movimiento curiosísimo, la verdad, les digo. Nadie sabe quién hizo la primera declaración. Nadie sabe quién le puso el nombre. La verdad, te digo, es un mecanismo, digamos, fruto del malestar de la cultura judicial más las redes sociales. Es de dos combinados. El proceso de justicia legítima es un proceso de acumulación y de sedimentación muy lenta de la posibilidad de ir modificando parcialmente las prácticas, del ingreso de personas que no pertenecen al riñón duro del sistema judicial, y también a que la propia democracia propicia ámbitos que por su sola existencia no eran imaginables en otro contexto. A mí me llena de optimismo, y no soy un tipo optimista, ver que lo que ha sucedido desde el momento antes, en donde la Asociación de Magistrados y la Corte estaba navegando a toda vela hacia la constitución de un partido político de oposición conservadora, hasta la realidad en la cual debe mostrarse desnuda de los gritos en medio de la Plaza Lavalle, y frente a ella encuentra a otro sector que la hace burla. En ese punto estamos, y después estaría nuestro seguir, ¿no? Está contenida en la segregación de las otras disciplinas, digamos, de este proyecto del Consejo de la Magistratura. Esto no es casual ni es secundario. Piensen ustedes que el reclamo que tenían los jueces y el reclamo que tenían los abogados era que no los eligiera el pueblo. Sin embargo, la Corte decidió que no los eligiera el pueblo para elegir los jueces, ¿no? La Corte decidió un poco más todavía, ¿no? Cortó bien por los años, dijo, no, bueno, a los jueces no los elige el pueblo, es una elección horizontal. Fíjense lo que dice esta palabra, ¿no? Si la elección de jueces a jueces es horizontal, y ese es un argumento para impedir la elección popular, ¿a dónde ponemos el pueblo? Esto se retroalimenta cómo nos formamos los abogados. Asegurados ya que vamos a ser solo abogados, los abogados no nos formamos ni como abogados, ni nos formamos como jueces, ni como fiscales. Ni siquiera nos formamos como decisores, nos formamos como licenciados en Derecho. Más allá de que las universidades han atenuado esto y han incorporado en el posgrado espacios y carreras en las cuales esta cuestión se empieza a pensar, ¿no? En el grado, digamos, en la formación básica y en la construcción de esos pilares elementales, digamos, sobre lo que después gira todo el saber, que son las nociones básicas y el tránsito inicial, digamos, en la práctica de la reflexión de educación superior, el universo en el cual se construye el saber del abogado es un universo de abstracciones, de una suerte de álgebra de los discursos, donde hay reglas, muy sencillas, más bien cerradas, más bien donde la cuestión de la duda tiene su canal de resolución dentro de esa misma certeza, que produce los resultados que produce. Y es además un formidable mecanismo de fidelización, porque la práctica del poder derrama hacia todos los operadores mecanismos balsámicos, digamos, para que a quien empieza a hacer preguntas o se siente incómodo, y una retribuciones concretas de migajas de poder, que son pequeños privilegios, ¿no? Digo, la crisis del 2001, los trabajadores judiciales la transitaron sin reducción de salario, sin cobrar en cuasimoneda, se reciben las vacaciones privilegiadas que reciben, el horario privilegiado que tienen, y otra cantidad de prebendas apenas acceden a un cargo más o menos apetecible. Bueno, ese es un mecanismo de reproducción hacia adentro que ha sido muy eficaz.